Ani Osetevila. Baujata Adonai Eloheinu melech haolam, Beshen Ado Yahshua Mashiach Abba. Háblanos por medio tu bendito Bajacodes, no queremos oír palabra de hombre. En el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach te damos muchas gracias, toda Gabá, Omen, Beomen. Siéntense por favor, amados Sahim. Dos sitios de internet que les recomiendo, www.gozoypaz.mx y también el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta Kehilá no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver un tema muy profundo, amada Kehilá, amado Sahim, bendito es el nombre de Yahweh. La psicología en la Torah. ¿Puede haber eso? Puede haber eso. De la Torah se deriva todo, amado Sahim. Por ejemplo, el poder ejecutivo, judicial, etcétera, legislativo, todo tiene su base en la Torah. ¿Sí es así? La psicología en la Torah, todo viene en la Torah, todo viene en la Torah. Entonces yo le titulé la psicología en la Torah y le titulé también, como un subtítulo, la personalidad y el pecado. Y como un tercer subtítulo o un segundo subtítulo, demostramos con la personalidad lo que somos. O sea, demostramos lo que somos. Bueno, tú dirías, eso me suena muy lógico, Roe, porque demostramos lo que somos. Sí, pero lo estoy diciendo, amada Kehilá, amado Sahina Hayot, que demostramos lo que somos consciente e inconscientemente. Porque conscientemente uno puede actuar y, ser un hipócrita, pero inconscientemente se hacen las cosas y entonces ahí sale la verdadera personalidad. Ahora, cuando Elohim, Yahweh, exalta a alguien, puede haber varias respuestas. Entonces, Elohim, Yahweh, quiere exaltar a alguien. O sea, le da bendición, le da unción, le da dones, le da muchas cosas, porque el Eterno es bueno. Entonces, por acá una persona es exaltada, es ungida, es bendecida en cualquiera de los puntos o las áreas de la vida. Suceden varias respuestas de los que lo rodean, Y esas respuestas tienen que ver con su personalidad. O sea, van a demostrar lo que son con las respuestas que den hacia una persona ungida, sea hombre o sea mujer. Vamos a abrir nuestra Tanaj, por favor, en el libro de Números y en el capítulo 12. Vamos para allá. Números 12. Entonces decía yo, demostramos lo que somos porque muchas cosas las hacemos inconscientemente. Hasta en el inconscientemente, una vez que ya por así decirlo, se apartó uno para el Eterno totalmente, entonces inconscientemente van a salir cosas buenas de esa persona, la que está apartada ya. Números 12, verso 1. Cuando lo tengan me dicen un amén, amada Kehilá. Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moshe ha hablado Yahweh? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahweh. Ese y lo oyó Yahweh, por favor, subrayenlo. Y en el verso 3 dice, y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, vamos a ver que Moshe fue un ungido. El Eterno lo quiso exaltar sobre su pueblo Israel. Él lo ungió, él lo bendijo, le regaló de sus dones. Moshe hizo los milagros del Eterno, darle agua al pueblo, abrir el mar rojo. Todo eso lo hizo Yahweh a través de la mano de la vara de Moshe. Ahora, ¿qué respuestas, decía yo, tenemos ante una persona que es ungida o bendecida? El Eterno le place así exaltar a alguien, porque Él es el que nos escoge, no nosotros a Él. Yahshua dice, yo os escogí a vosotros, no ustedes a mí. ¿Amén? Bueno, a ver, entonces la primera respuesta que puede haber de parte de las personas, envidia.
Cuando hay envidia, ya lo hemos estudiado y esas son obras de la carne, se da en el corazón con complejo de inferioridad. Una persona que tiene envidia es porque tiene complejo de inferioridad, y es donde entra la psicología, pero basada en la Torah. Complejo de inferioridad. Entonces puedes ponerle número 1, envidia, se da en el corazón que tiene complejo de inferioridad. Número 2, competencia, o sea, la respuesta de competencia. Voy a competir con este o esta ungido o ungida. Voy a competir, competencia. La competencia se da en el corazón con complejo de superioridad. Y es donde entra la psicología, basado a la Torah. Pongan atención porque si ustedes ya oyeron este tema en el radio, es más amplio que lo di en el radio, amados Sahim. Entonces el primer punto es una envidia, y desgraciadamente es lo que más se ve como respuesta ante un ungido o una ungida de Yahweh. Número 2, competencia, se da en el complejo de superioridad. Número 3, que es la más rara, pero sí se da, el gozo. El gozo se da en la persona que tiene un corazón espiritual. Se goza porque alguien sea ungido, alguien sea levantado, alguien sea llamado por el Eterno de una manera especial. Tenemos 3 puntos. El primero es envidia, por complejo de inferioridad. Tenemos el segundo punto, competencia, por un complejo de superioridad. Tercero, tenemos el gozo. El gozo se da en un corazón espiritual. Ahora, en el verso 3 de Números 12 dice, y aquel varón Moshe era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vamos a entender entonces qué es mansedumbre. La mansedumbre es una disposición del espíritu, o sea, de la voluntad, del alma, es una disposición del espíritu con la que aceptamos los tratos, de Elohim con nosotros y con otros, sin discutirlos ni resistirlos. Es muy importante que esto sí lo anoten. Repito, mansedumbre es la disposición del espíritu con la que aceptamos los tratos de Elohim Yahweh con nosotros y con otros, sin discutirlos ni resistirlos. ¿Sí lo anotaron? Entonces, eso es mansedumbre. Por eso aquí, después de que en el verso 1 y en el verso 2 de Números 12 se habla de que están reaccionando de una manera no correcta Miriam y Aarón con la Lashon Hara, la lengua viperina contra Moshe, eso dice la Torah. Entonces están demostrando, ahorita vamos a ver qué complejo según la psicología. Y eso está hablando de qué personalidad tenía Miriam y de qué personalidad tenía Aarón. Ahora, no así Moshe, por eso se aclara en el verso 3. Es como si la Biblia, la Tanaj dijera, la Torah dijera, esta personalidad tenía Miriam, esta personalidad tenía Aarón, esta personalidad tenía Moshe. Es es como haciendo una aclaración. Esta personalidad tenía Miriam, esta personalidad tenía Aarón, pero esta personalidad tenía Moshe. ¿Sí se entiende? Entonces, a ver, si dice aquí, y aquel varón Moshe era muy manso, bueno, la mansedumbre en ti y en todos, una vez que uno viene a Yahshua HaMashiach y guarda su Torah, una vez que ya se circuncidó el corazón, uno ya ves que rompió maldiciones, se hizo tevilá, la inmersión en agua, el bautismo, la inmersión en agua en el nombre de nuestro Yahshua HaMashiach, entonces va a haber mansedumbre si realmente nacimos de nuevo. Si todavía una persona no nace de nuevo, entonces va a haber envidia, va a haber complejo de inferioridad, va a haber complejo de superioridad con la competencia, etc. Aquí se juntaron las dos cosas en Miriam y Aarón. Ellos hablaron por envidia.
Ellos hablaron con envidia y solamente de su lengua salió el querer competir, pero eso ya no lo permitió el Eterno más allá. Es decir, tenían las dos cosas, complejo de inferioridad y complejo de superioridad. La envidia como tal la resaltaron. Dice aquí, solamente por Moshe ha hablado Yahweh, eso es envidia. ¿No ha hablado también por nosotros? Eso quiere decir competencia. Entonces, en la primera frase, se está hablando de envidia, complejo de inferioridad. Y en la segunda frase, ahí mismo, en el mismo verso 2, ¿no ha hablado también por nosotros? Entonces, eso es competencia y eso es complejo de superioridad. ¿Puede haber los dos complejos en una sola persona? Sí. Y por eso dice en el verso 3, y perdón que sea repetitivo, pero quiero que quede bien aclaradas estas enseñanzas, y aquel varón Moshe era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces la mansedumbre, ¿qué tenía Moshe? Él no tenía envidia, no tenía complejo de inferioridad, él estaba contento con lo que tenía, no tenía competencia, no quería competir con nadie, no tenía un complejo de superioridad, tenía mansedumbre, una disposición de su espíritu para que aceptara todos los tratos de Elohim sin discutirlos ni resistirlos. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener y sí se puede tener. Sin discutir. Si el Eterno permite algo, una enfermedad, algo que no nos agrade mucho, no hay que discutir y eso va a hablar de mansedumbre. Y tampoco resistamos, eso ya lo he venido diciendo en otras ministraciones anteriores, no resistir la voluntad del Eterno. Tienes que hacer esto, no resistir. O se enferma un hijo, que es doloroso, no resistirlo, eso se llama mansedumbre. Quiero que eso sí quede bien claro para poder seguir avanzando. Ahora, en el caso de la murmuración contra Moshe, Moshe no se defendió porque él ni siquiera sabía en ese momento que habían hablado mal contra él. Es decir, cuando alguien hace un chisme por complejo de inferioridad, por envidia, por complejo de superioridad, que es competencia, la persona ni siquiera se entera en un inicio, pero Yahweh lo oyó. Dice aquí, y lo oyó Yahweh, está en el verso 2, y lo oyó Yahweh. Entonces, en el caso, decía yo, de la murmuración contra Moshe, Elohim mismo lo defendió. Elohim mismo lo defendió. Una persona que ha sido llamada, bendecida, ungida, etcétera, ni siquiera él mismo se tiene que defender, sino Yahweh sale a su defensa, como en el caso de Moshe. Vamos a ver Efesios, vamos para allá, Efesios 4, y vamos a seguir aprendiendo entonces. Efesios 4. Esto es importante porque tú mismo te vas a calificar como si fuera un test psicológico, pero basado a la Torah. Si tú tienes envidia, tienes complejo de inferioridad, y eso es muy feo. Si tú quieres competencia, quieres competir, eso se llama complejo de superioridad, y eso es muy feo, y voy a ir desglosando. Pero si tú tienes gozo en tu corazón, porque alguien sea bendecido, ungido, etcétera, etcétera, ¿por qué no hasta prosperado económicamente? Si tú tienes gozo en tu corazón, entonces tienes un corazón espiritual como lo quiere Yahweh, y como lo demanda Yahweh Sebaot. Ahora, en Efesios 4, vamos a leer el verso 29. Adelante. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, aquí ninguno de los dos, ni Miriam ni Aarón, cuidaron su boca. No fue edificante y no dio gracia ni a uno ni a otro, porque los dos eran oyentes. Entonces, nosotros tenemos que abrir la boca para pronunciar palabras no corrompidas, que sean de una necesaria edificación y que demos bendición a los oyentes. Que nuestra boca esté apartada totalmente para el Eterno, nuestra lengua, lógico, y que de nuestra boca solamente salgan palabras edificantes para los oyentes, de bendición para los oyentes, no de maldición. Dice el verso 30, y no contristéis al Ruach HaKodesh de Elohim, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
Quítense de vosotros toda amargura, porque la amargura generalmente es por complejo de inferioridad, enojo, el enojo y la ira, la gritería y la maledicencia, y toda malicia viene por complejo de superioridad. Quítense de vosotros toda amargura, la amargura es complejo de inferioridad, quítense todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, eso es un complejo de superioridad, porque quiere competir, por eso grita, por eso se enoja, por eso, etcétera, maldice. El verso, fíjense cómo en un solo verso hay varios tipos de personalidad, psicología en la Torah, en la Tanakh. Antes sed benignos unos con otros, seamos compasivos, perdonándonos unos a otros, como Elohim también nos perdonó a vosotros en Mashiach Yahshua. Y entonces el verso 32 está hablando de mansedumbre. Está hablando de gozo, de un corazón espiritual. Eso es muy importante. Esto es una base para manejar cantidad de cosas en medicina, pero es una super base, diría yo, para manejar cantidad de problemas en lo espiritual, como Roe, como ancianos, como hermanos todos, líderes de ministerio, los Roín, todos. Entonces, espero que hayan ido anotando. Y no contristéis al Ruach HaKodesh, fuimos sellados para el día de redención con Él. Quítense de vosotros toda amargura, complejo de inferioridad, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, complejo de superioridad. Entonces está compitiendo. Y antes sed benignos unos a otros, compasivos, perdonándonos. El verso 32 habla de gozo, de un corazón espiritual, y habla de mansedumbre. Aleluya. Ahora, vamos a volver otra vez a Números, porque es muy importante que quede bien recalcada esta lección. En Números 12, vamos a otra vez allá, en el verso 1 y en el verso 2. Dice así: Miriam y Aarón hablaron contra. Aquí está, ese contra ya es competencia declarada. Contra Moshe, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Pero la mujer cusita fue la excusa, fue el medio por el cual expresaron la condición de su corazón. Lo voy a repetir para que lo anoten, amados Sanguín Agayot. La mujer cusita fue la excusa y fue el medio por el cual expresaron la condición de su corazón. Cuando lo terminen me pueden decir un amén. Entonces, fue el medio, fue una excusa. Es increíble aquí cuántas enseñanzas tenemos en una sola. Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿para qué tomaste mujer cusita, Moshe? ¿Dijeron eso? No. Dijeron: solamente por Moshe ha hablado Yahweh. Ahora, vamos a ver que eso es un complejo de superioridad tremendísimo, amados Saguín, y que muchos en la actualidad, en las Kehilot, lo tienen. Y hablo claro, en las Kehilot de gozo y paz, que son las que me toca a mí estar ministrando. Entonces dice, y dijeron: solamente por Moshe ha hablado Yahweh, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Yahweh, y lo oyó Yahweh. Entonces, repito por tercera vez, la mujer cusita fue la excusa, fue el medio del cual por el cual ellos expresaron la condición de su corazón. Entonces, yo dije que como un subtítulo es la personalidad y el pecado. Aquí la personalidad era de pecado, era la inclinación a hacer el mal. Y también dije que como un subtítulo tercero o segundo, demostramos lo que somos. Aquí demostraron lo que había en su corazón. Por eso lo puse así. Ahora, este próximo Shabbat toca la Parashá y la Haftará Koraj. Ya hemos estudiado algo, pero no nos falta todavía aprender más. En el caso de Coré, él actuó por envidia, primero. Él actuó tenía un complejo de inferioridad. Pero ¿cómo voy a ser menos que Moshe? Inclusive somos familiares, ha de haber pensado. Y entonces después tuvo un giro, casi como de 360 grados,
y el mismo complejo de inferioridad lo hizo tener complejo de superioridad. Eso sí se da, como de que no. Algunos psicólogos a lo mejor van a decir, no, eso no es posible. Sí se da. Él tuvo un complejo de superioridad y entonces viene la rebelión, y la rebelión es competencia. La rebelión es competencia, y eso no se da más que en un complejo de superioridad. ¿Qué tuvo Coré? ¿Qué tuvo Coraj? Las obras de la carne. Ese es un trastorno de la personalidad bastante fuerte, que trae muchísimos problemas a millones, billones de seres humanos en el planeta. Entonces, el trastorno, las obras de la carne, como explica la Tanaj, en psicología nosotros llamamos un trastorno de la personalidad terrible. Y vamos que sea el bendito Ruach HaKodesh y Yahshua Mashiach el que nos vaya guiando. Vamos a ver en Gálatas, vamos para allá, Gálatas 5. Y en el verso 19. En Gálatas 5, verso 19, pero pueden anotar la cita y podemos ir hacia allá y vamos a aprender bastante. En Gálatas 5, verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Podríamos entonces hablar de psicología en esto así, pero en la Torah, en la Tanaj. El adulterio se da por complejo de superioridad, fornicación, complejo de superioridad, inmundicia, complejo de superioridad, lascivia, también complejo de superioridad. La idolatría es el complejo de superioridad, porque es decir, Elohim, tú mandas esto, pero yo mando. Es complejo de superioridad, no es complejo de inferioridad. Hechicerías, complejo de superioridad. Todo lo que es brujería, hechicería es un complejo de superioridad y la gente realmente acaba loca. Es decir, el tratar de controlar los sentimientos de los demás no se da en un complejo de inferioridad, sino en un complejo de superioridad. En el caso de las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, herejías, en caso de ello pueden estar mezcladas las dos personalidades juntas. Envidias, ya vimos que es complejo de inferioridad. Homicidios, eso ya es posesión demoníaca. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Ahora, el Eterno no nos va a clasificar para entrar al cielo, estoy hablando así de sencillo, decir, bueno, ¿tienes complejo de superioridad o de inferioridad? ¿Puedes entrar o no puedes entrar al cielo? No, Él no va a preguntar eso. Él nos va, si nosotros nos arrepentimos, sabemos que somos salvos por los méritos de Yahshua Mashiach. Pero una persona que no guarde Torah piensa otra cosa. Por ejemplo, en las religiones, la tradicional y todas las religiones, toda la gente, aunque tú no pienses que sea así, toda la gente tiene complejo de superioridad, toda. No es complejo de inferioridad ahí, amado Saguín, porque es idolatría. Es complejo de superioridad. ¿Cuántos cohetes yo puedo mandar en la fiesta de San Hipólito? ¿Y cuántos cohetes van a mandar los del otro pueblo, que es San Juan? Es superioridad, todo el tiempo es competencia, la gente se hace loca a sí mismo. En las mayordomías, ¿quién va a hacer más cantidad de mole? Aquí llamamos mole a un guiso, para invitar a más gente, si traen la estatua cargando, y dónde va a estar la estatua, etcétera. Todo se mueve por complejo de superioridad. Es competencia, es competencia. En la región de Tehuacán, pero eso es en todo el mundo, en todo el mundo. En la región de Tehuacán, por ejemplo, los pueblos que están alrededor hacen competencia a ver quién trae el grupo musical más ruidoso, 100 toneladas de equipo. Y así lo anuncian. Para la fiesta de San Hipólito, no, pero para la fiesta de San Juan, 200 toneladas de equipo. Eso se ve, eso es real, porque yo veo muchos pacientes en consulta que son de esas poblaciones. Entonces ellos están diciendo, nosotros vamos a hacer la mejor fiesta, doctor.
yo no les comento nada. La idea es esta, dar la enseñanza, complejo de superioridad. Bueno, el complejo de superioridad lo voy a ir desglosando poco a poco, pero se da en todos los niveles de la sociedad, en todas las personas, en las mismas Kehilot, desgraciadamente hay eso, y no debía de haber nada de eso. Todos deberíamos ser humildes como lo fue Moshe, como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, como lo fue Jacob. Todos debíamos ser humildes y dejarnos ministrar. Ahora, hemos estudiado prácticamente Primera de Reyes y Segunda de Reyes, ya vamos a terminarlo. Entonces la mayoría de los reyes de Judá y todos los reyes de Israel, o sea, todos los reyes del reino del norte, tuvieron obras de la carne. No quitaban los lugares altos. Había en ellos obras de la carne y eso se llama en psicología trastornos de la personalidad. Pero eran sheidim, eran demonios. No digo en todos los reyes de Judá, pero sí en la mayoría de los reyes de Judá y en todos los reyes de Israel, del reino del norte, de Samaria, pues para que se entienda, había trastornos de la personalidad. Ahora, ¿qué es psicología? Psique, es el estudio es el alma, psique. Logos, estudio del alma. Pues como por ejemplo cuando decimos biología, algo tan sencillo que tuvimos aprendido desde la secundaria o desde la primaria. Bios, vida, logos, estudio de la vida. Biología, psicología, estudio del alma. Pero nosotros lo vemos no desde el punto de la vista de la nueva era, no, sino desde el punto de la vista de la Torah. ¿Qué se estudia en la psicología, por ejemplo? El temperamento. Se nace con el temperamento, sí, y el carácter se adquiere por las experiencias vividas. Es decir, una persona va a nacer ya con el temperamento, eso es genético, por así decirlo. Y el carácter, ese se va adquiriendo por el medio ambiente que lo rodea. Ahora, ¿qué hacemos en la psicología, pero basada en la Torah? En la psicología, en pocas palabras, se estudia la conducta de la persona. Y si nosotros nos basamos a la Torah, entonces la conducta de la persona, ¿es kadosh o no es kadosh? ¿Es apartado de Yahweh? ¿Realmente está cumpliendo lo que el Eterno le está demandando a la Torah? ¿O hace lo que se le antoja, lo que se le pega la gana, como decimos aquí en México? Entonces, en la psicología se estudia la conducta de la persona. Estudiamos cómo mira, cómo se sienta, cómo pone las piernas, etcétera, cómo se acomoda en una silla, etcétera, etcétera. La gran mayoría de las personas, quiero hacer un paréntesis entre tantas cosas, la gran mayoría de las personas siempre cruzan la pierna. No sé si han visto en eso en varones y mujeres. Sí, o sea, están sentados, yo no lo voy a hacer aquí, y cruzan la pierna. Eso es complejo de superioridad. Es decir, yo soy mayor que tú. Inclusive, cuando la persona, permítanme hacer este paréntesis, cuando la persona pone la pierna y se ladea un poquito hacia la otra persona, es señal, yo soy superior que tú y hago un espacio, o sea, como guardo distancia de ti. Esa es una señal muy, muy importante. Entonces, generalmente tú vas a ver en un entrevistador y en un entrevistado cómo los dos tienen las piernas cruzadas, pero en diferente posición, porque se están rechazando mutuamente. Nadie no se está creyendo lo que el otro dice, o sea, el entrevistador no está creyendo lo que su entrevistado dice. Y el que es entrevistado duda mucho del entrevistador. Es decir, está dudando y está diciendo en su mente, me está lanzando preguntas capciosas, quiere que yo caiga enredado en mis propias palabras, etcétera. Pero ese cruce de piernas indica muchas cosas, indica complejo de superioridad y rechazo al mismo tiempo. Ahora, no es tanto una elegancia o que esté de moda en la sociedad, eso se ha hecho desde siempre, desde que el hombre es hombre, por así decirlo. ¿Qué se estudia en la psicología? En la psicología estudiamos las emociones. Aquí en la bendita Tanaj, en la Torah, encontramos personajes con múltiples tipos de emociones, de pensamientos, también se estudia el pensamiento, de las relaciones humanas,
Y vemos cómo entonces, decíamos, en los dos reinos, el reino del sur, Judá, y el reino del norte, Israel, siempre tenían contiendas, pleitos, porque había competencia, y muy pocos tuvieron humildad, muy pocos reyes tuvieron humildad. Ahora, volviendo a lo de Números 12, dice ahí que lo oyó Yahweh. Entonces, la mayoría de las personas que hacen una difamación, la shon hara, etcétera, piensan que las personas afectadas no se van a dar cuenta, o más bien que el Eterno no se va a dar cuenta. La persona afectada se va a dar cuenta, pero el primero que se da cuenta es Yahweh Sebaot. Elohim, en este caso, cuando Miriam y Aarón murmuran contra Moshe a causa, entre comillas, de la mujer cusita, que fue la excusa, ya lo dijimos, por la cual dieron a entender cómo estaba su corazón, Elohim era un testigo, o fue un testigo, o él es testigo silencioso de las conversaciones entre Miriam y Aarón, como ahora de las tuyas, si tú eres murmurador. Entonces, Elohim era un testigo silencioso, o sea, él guardó silencio, pero después actuó. Un testigo silencioso de las conversaciones entre Miriam y Aarón. Ahora, lógico, el que más sabe de, por así decirlo, perdónenme la expresión, el que más sabe de psicología es el Eterno, porque Él creó al hombre, Él conoce su condición, Él conoce la santidad, porque Él es 3 veces Kadosh, pero Él conoce la condición del pecador. Entonces dice, y lo oyó Yahweh. Eso es muy importante. Ahora vamos a Romanos por favor, en el capítulo 9 y en el verso 15. Todo esto que estamos viendo acá se trata de que tú hagas teshuvah si tienes complejo de superioridad. Igual si tienes complejo de inferioridad y tienes envidia, hagas teshuvah y todos seamos mansos y humildes como lo fue Moshe. La enseñanza la tenemos suma en Yahshua HaMashiach. Él no abrió su boca para quejarse, dice Isaías 53. Aleluya. Dice, y lo oyó Yahweh. Entonces, en Romanos 9, verso 15 dice, pues a Moshe dice, tendré rajem del que yo tenga rajem, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Elohim que tiene rajem. Entonces entendemos claramente que cuando Elohim exalta a una persona, va a haber 3 tipos de respuestas. La gran mayoría con envidia, complejo de inferioridad, complejo de superioridad, competencia, y no complejo, sino gozo, cuando es un corazón espiritual. Si la persona está bien centrada y sabe lo que tiene y sabe lo que quiere. Ahora, en la bendita Tanaj encontramos que los orgullosos tendrán vergüenzas y dolor. Los orgullosos tendrán vergüenza y dolor. En el libro de Proverbios, y eso tú lo encuentras en el audio Orgullo, yo digo ahí que Elohim da gracia a los humildes y resiste a los orgullosos. Él no va a escuchar las tefilot de los orgullosos. Entonces los orgullosos van a tener vergüenza y dolor. Ahora, vamos a volver a Números. Entonces, si se trata de que el Eterno bendice a alguien, a nosotros no nos toca juzgar, sino decirle al Eterno, qué bueno que has bendecido a este Aj. Estamos hablando entre Ajim, entre familia. Qué bueno que has bendecido a este Aj o a esta Ajot, qué bueno, etcétera. Pero desgraciadamente cuando hay envidia, cuando hay competencia, la persona no ha nacido de nuevo. Números 12, vamos a Números 12, ¿de acuerdo? Y voy a leer en el verso 10. Y la nube se apartó del Mishkan, y aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a Miriam, y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moshe, Adón mío, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aquí está entonces reconociendo. Vamos a ver desde el punto, si quieres, de la psicología esto, pero en la Torah. Decíamos que en primer lugar los orgullosos van a tener vergüenza. Fue una vergüenza para Miriam verse leprosa y que los demás la vieran leprosa. Y aparte tuvo dolor en su corazón y físico.
Entonces, vergüenza de verse leprosa y que otros la vieran leprosa, y el dolor en lo espiritual o en el alma y en lo físico. Y estamos ahí hablando de dolor del alma. Es decir, el alma sufre por el trastorno de la personalidad, que es pecado. El verse leprosa y tener que sacarla del campamento. Entonces, cuando nosotros ponemos a alguien en disciplina acá, no es para su mal, sino para su bien, porque hay un trastorno de personalidad, y ahora qué bueno que estamos tratando este tema, y entonces un rebelde o una rebelde que no se sujeta ni a Yahweh ni a ninguna autoridad aquí en la tierra, es una persona que tiene un complejo de superioridad. Quiere ser visto, aplaudido. Entonces, analicemos esto y entonces Facebook está lleno de locos, con complejos de superioridad, con las fotos de perfil, que me vean a mí montado en un caballo, en mi carro, que me vean tocando un instrumento, que me vean cantando, que me vean así, que me vean así. Todo habla de complejo de superioridad y eso lo reprueba el Eterno. Alguien con complejo de superioridad, que es pecado porque es un trastorno de la personalidad, no va a entrar al cielo. El Eterno no le va a decir tienes un trastorno de personalidad, el Eterno le va a decir eres un orgulloso o una orgullosa. Ahora, aquí en el caso del verso 10 dice entonces, y la nube se apartó del Mishkan, y aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a Miriam, y aquí que estaba leprosa. ¿Qué sintió Aarón en ese momento? Lo que dijo después, locamente hemos actuado. Entonces dijo Aarón a Moshe, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces el Eterno lo que hizo acá es mandar un juicio rápido, una disciplina rápido, para que tanto Aarón como Miriam, que habían murmurado por complejo de inferioridad y complejo de superioridad, que es pecado, es un trastorno de personalidad, pero es pecado, bajarlos rápido, para su propio bien, para su salvación, ponerlos mansos y humildes, aunque costara esto, no importa, el Eterno, bendito es su nombre, se vale de todo. Ahora, vamos a analizar entonces, bueno, esos son los medios. Este fue el medio de Elohim para corregirlos. Este fue el medio, si tú quieres anotarlo, este fue el medio de Elohim para corregirlo, para corregir a Miriam y para corregir a Aarón. Bueno, ¿qué medio utilizará contigo y contigo que no has querido ser humilde o sigues todavía con complejo de superioridad y quieres aparentar lo que no eres, etcétera? Seamos todos genuinos y el Eterno nos bendecirá. Pero si tú tienes un corazón bueno, yo te bendigo por ello. Si tienes un corazón malo y pervertido, arrepiéntete. Ahora, complejo de inferioridad, sentirse menor. Complejo de superioridad, lógico, sentirse mayor. Bueno, eso está claro, tú lo sabes, pero vamos a entrar a profundidades. Muchas veces he yo ministrado desde este altar de la Quejilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México, que hay un delirio, por así decirlo, y a eso quiero ir con calma, de que todo mundo piensa que tiene visiones, etcétera. Vamos a ver de dónde viene eso. Si es genuino, tiene que haber frutos, pero rápido, frutos, eso rápido. Por los frutos los conoceréis, dijo Yahshua HaMashiach, dice Yahshua HaMashiach. Ahora, dijimos, complejo de inferioridad, sentirse menor. Complejo de superioridad, sentirse mayor. Bueno, vamos a ver algunas características del complejo de superioridad. Se ven, por ejemplo, en las acciones como el hablar. La persona habla mucho, pero no dice nada. Eso se llama en psicología y hasta en psiquiatría verborrea. Verborrea, o sea, hablar mucho sin decir nada sustancioso. Las palabras no son edificantes, como ya lo vimos en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4. Ahora, ¿qué habla una persona que tiene complejo de superioridad?
Pongan atención y ahorita lo anotan. Pongan primero, véanme un segundito. No anoten, las personas con complejo de superioridad hablan como si tuvieran una importante relación con otra persona. En este caso, para lo que nos concierne, Elohim. No anoten todavía. Las personas con complejo de superioridad hablan como si tuvieran una importante relación con otra persona. En este caso, Elohim. Repito por tercera vez y ahorita ya lo notarían. Las personas con complejo de superioridad hablan como si tuvieran una importante relación con otra persona. En este caso estamos hablando de Ahim, de Keilah, con Elohim. Ahora, se los dicto. Las personas con complejo de superioridad hablan como si tuvieran una importante relación con otra persona. Ejemplo, Elohim mismo. Ahora, esto es fácil de analizarlo. También entran los dones de discernimiento de espíritus, que es importante. Entonces, aquí en la oficina, o aquí abajo, o en los patios, o en mi consultorio, etcétera, yo me doy cuenta cuando una persona tiene este trastorno, porque está hablando como si tuviera una importante relación con otra persona. En este caso estamos hablando de hermanos con Elohim mismo. Ahora, no anoten, por favor, ahorita les explico. Pero, ¿qué trastorno es este? Porque si es un trastorno de superioridad, bueno, es un trastorno de la personalidad donde el yo, no lo anoten, donde el yo está sobrevalorado. Donde el yo está sobrevalorado. ¿Qué es eso? Donde lo que realmente es la persona está sobrevalorado. Y no lo es, no lo vale, no hay datos de que esa persona tenga tal cual bendición. Entonces ahora sí anótenlo. Es un trastorno de la personalidad, estamos hablando de complejo de superioridad, donde el yo está sobrevalorado. Eso es lo que tuvo Coré. Eso estuvo lo que tuvo Miriam y Aarón y tantos otros personajes en la Tanaj. Te hablan de cosas que no son lógicas, dicen palabras que no son lógicas, etcétera. Ahora, puede haber camuflajes en esto, por eso debemos de discernir muy bien, porque una persona puede ser hasta muy tranquila para platicar, pero es ahí donde digo que entra el don de discernimiento de espíritus. Entonces, ese trastorno de la personalidad que es complejo de superioridad va a caer en delirio de grandeza. Anótenlo. Y ahí está el tema de los delirios hace mucho tiempo ya, en gozoypaz.mx. Esta persona, si no cuida ese complejo de superioridad y no se arrepiente, va a caer en delirio de grandeza. Entonces eso es, deliran, se vuelven locos por el poder, se vuelven locos en una obsesión por algo, dicen, no, es que estamos hablando aquí más bien de cosas espirituales, no tanto, que entra lo material también, pero bueno. Ahora, ¿qué va a hacer, cómo va a actuar una persona que tiene complejo de superioridad? Recuerden esto, amados Sahim. Va a hablar como si tuviera una importante relación con Elohim, en este caso, o con otra persona. Ahora, analicemos esto desde un punto bajo, o sea, no bajo en otro aspecto. Por ejemplo, dicen, yo conozco a tal hermano y no lo conoce, o yo conozco a tal Roe y no lo conoce. Simplemente es una manera de colgarse del ministerio. Yo conozco, tiene complejo de superioridad. ¿Qué pasa con una persona que dice tener un contacto o una relación especial con Elohim? Elohim me habla a mí, pero a ti no.
Eso es un complejo de superioridad. Entonces, decía yo que hablan como si tuvieran pero no la tienen, como si tuvieran una importante relación con otra persona, incluyendo, en este caso o ejemplo, nuestro Elohim Yahweh Sebaot. Entonces dicen, Elohim me habló, Elohim me dijo, tuve esta visión, pero todo tiene que tener un propósito. Si no hay frutos, eso es mentira. Tiene que haber frutos. Y es donde el yo está sobrevalorado. Es decir, la persona se está sobrevalorando en lo que realmente debe de valer. No es así. Vamos a suponer, si tuviera que valer 100, él se pone 110 o 120 o 150. Y entonces, si no cuida esto, cae en delirio de grandeza. Veamos cosas prácticas. Una persona tiene complejo de inferioridad, de superioridad. Yo puedo hacer esto en una keila, puedo hacer el otro, puedo hacer más. Tengo un ministerio, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, tengo 7, tengo 8. Se cae en un delirio de grandeza. Y entonces sus palabras, sus comentarios, anótenlo, van a ser con desprecio hacia las otras personas. Sus palabras van a ser de desprecio hacia las otras personas, en este caso hacia los otros Ahim, o los verdaderos Ahim. Es ahí, te decía, donde se mueve el cruzamiento de piernas, por ejemplo, entre los Goyim, que eso no debe existir en los mesiánicos. Bueno, entonces los comentarios que va a hacer van a ser de desprecio a la otra persona. Ahora, pero, ¿qué es? Fíjense muy bien, ¿qué es un comentario de desprecio hacia la otra persona en psicología? Pero basado en la Tanaj, porque hay muchos ejemplos. Es una autocrítica. Él no lo sabe, pero él se está autocriticando. Él no lo sabe, no se da cuenta la persona. Entonces tiene complejo de superioridad, piensa que tiene una buena relación con otra persona, inclusive nuestro Elohim Yahweh, cae en delirio de grandeza, sus comentarios son de desprecio, pero no sabe que es una autocrítica. Explico, el Eterno dice en Isaías 58, deja el dedo señalador, ¿está? O sea que siempre la gente está señalando, pero no se dan cuenta que es una autocrítica. Critican a la familia fulana de la Kehilá, a X familia de la Kehilá, pero no se da cuenta que su propia familia está hecha pedazos. Es una autocrítica. Pero ¿cómo es posible que sea tan tonto que no puede hacer esto? Y él mismo es que eso es inconsciente. Por eso yo decía que consciente o inconscientemente demostramos lo que somos. Entonces, es una autocrítica. Lógico, si esa autocrítica es de sí mismo. ¿Qué es lo que él tiene? Complejo de superioridad, pero realmente es inferior. Tiene complejo de superioridad, pero realmente es inferior. ¿Sí se entendió? Él dice, él no siente eso, pero tiene complejo de inferioridad, de superioridad, pero es realmente inferior. Explico esto prácticamente. Hace tiempo recibí aquí un Aj de la Kehilá Mundial y él habla perfectamente 3 idiomas. Él habla perfectamente 3 idiomas. Bueno, eso de Aj entre comillas, y muy soberbio, muy soberbio, una soberbia que se le notaba hasta los poros. Dice en Isaías, la corona se les ve de Efraín del orgullo en la cabeza, no sé si recuerdan. Entonces, ahora, llegó por acá, se fue entre comillas, Aj, y yo quiero que de veras haga Teshuvá, y a los 15 días viene otro Aj, también vino de los Estados Unidos de Norteamérica. Y este Aj habla 12 idiomas y una humildad tremenda. Qué contraste, ¿verdad? O sea, con poco se marea a la gente. Y ya lo hemos dicho, a alguien se le da poder
y se sube en un escalón que es más delgado que esta servilleta y se marea, se le da un ministerio y se marea, porque tiene complejo de superioridad, pero realmente es inferior. Y aquel que empuja con su ministerio, que sirve bien al Eterno, etcétera, etcétera, ese tiene un corazón de gozo, le interesa exaltar al Eterno. Ahora, ¿qué piensa este que tiene complejos de superioridad del otro? O sea, ¿qué piensa del otro? O sea, de otra persona. Entonces ya decía yo que sus comentarios son dice ahí con enojo, gritería, ira, etcétera, maledicencia, en Efesios 4, sus comentarios son de desprecio. Pero realmente lo que está haciendo es aceptar que él es inferior y que el otro es superior. Pero tiene una rabia tremenda por eso. Y entonces por eso es competencia. Alguien, por ejemplo, no sé, sabe hacer algo y el otro, aunque no lo sepa hacer bien, quiere competir y dice, yo voy a hacerlo 10 veces más. ¿Sí me doy a entender? En cualquier área de la vida, en cualquier área de la vida. Ahora, estas personas que tienen complejo de superioridad, ciertamente no fueron llamados por Elohim. Tú recordarás, en la época del profeta Jeremías, se levanta un falso profeta y dice, Elohim me habló a mí, y él decía que no se rindieran ante los babilonios, etcétera. Y Jeremías le dijo, Elohim no te puso a ti, me habló a mí. Pero Jeremías tenía frutos, el otro no tenía nada. Entonces, solamente era un vacío, un hueco. Entonces, este complejo de superioridad, si quieren anotarlo, se da por no haber sido llamado. Pero él quisiera haber sido llamado. Estamos hablando de lo espiritual ahorita. Y hay cantidad de ejemplos en la Tanaj, Coré. ¿De acuerdo? Ahora, en las personas que tienen complejo de superioridad, o bien de inferioridad, pero más en las de complejo de superioridad, los sentimientos de identidad, yo diría los dos, pero más en las de superioridad, el sentimiento de identidad está alterado, no sabe quién es realmente. Por eso es un mitómano, es mentiroso o mentirosa. Y por eso recurre al chisme, pero no sabe que se está autocriticando. Entonces el rechazo se da por no haber sido llamado. Perfecto. Y el sentimiento de identidad está alterado. Como no sabe exactamente quién es, entonces tiene conflictos. Porque su sentimiento de identidad está alterado. Y entonces va a tener conflictos. Explico, por ejemplo, un complejo de superioridad que se está dando muchísimo ahorita entre muchos que se dicen mesiánicos. El dejar a Yahshua y abrazar el ortodoxismo. Superioridad. Complejo de superioridad. No de inferioridad, de superioridad. Es competencia. Es decir, pero ¿cómo? ¿Ustedes creen en el Mesías Yahshua? Nosotros no. No me estoy refiriendo a la casa de Judá, que ha sido ortodoxa siempre, no. Me estoy refiriendo a alguien que conoció la Torah, que conoció a Yahshua HaMashiach, y el que de repente le da la espalda a Yahshua y dice, abrazo el judaísmo ultraortodoxo u ortodoxo, abrazo la cábala, abrazo esto, abrazo el otro. Ustedes son unos tontos, Palacios no les enseña nada, estoy hablando claro, no les enseña nada. Aquí nos enseñan cábala, cosas ocultas, más misterio, etcétera, etcétera. Complejo de superioridad, amado. Y es una autocrítica, y es que no tienen identidad. La persona no tiene una identidad y entonces, como su sentimiento de identidad está alterado, tiene conflictos. Al rato ni allá ni acá. ¿Tú crees que la casa de Judá los va a recibir con los brazos abiertos? No, claro que no los va a recibir así. Ahora, ¿qué va a haber en las personas con complejo de superioridad? Va a haber mucha contención. Es aquí donde habla en las obras de la carne, disensión, etcétera, etcétera.
En la personalidad en psicología, pero lógico, basado en la Tanaj, se ve la constitución física de una persona. Estudiamos, decía yo, el temperamento, el carácter, estudiamos la constitución física, estudiamos las emociones, estudiamos el carácter, ya lo he dicho, e estudiamos el intelecto. Hace mucho tiempo, en la psicología moderna, pero esto tiene que ver mucho, se consideraban que habían 3 tipos de hombre en su constitución. 1, el leptosomático. El leptosomático es el clásico tipo alto y delgado. Leptosómico o leptosomático. El clásico tipo, la persona, estoy hablando de varones, alta o alto y delgado. La personalidad o en la constitución física, atlético. Es el que no es muy alto, pero tampoco es muy bajito de estatura, y es el clásico atlético, o sea, el que está bien formado en sus músculos y demás. Y en el tercer grupo, el pícnico. Es el clásico pícnico, sin que cause risa, por favor. Es el clásico bajito, o sea, es una persona bajita de estatura, el clásico gordito. Ahora, el leptosomático es una persona sumamente seria e introvertido. Estoy diciendo de psicología moderna, y ahorita quiero explicar algo. Entonces, el leptosomático es alto, delgado e introvertido. Su misma altura lo hace ser introvertido, porque él se siente mal siendo tan alto. No estoy hablando de gigantes. En el tipo atlético, generalmente por ser atlético y por haber tenido una constitución física fuerte, generalmente, no digo siempre, pero un buen porcentaje tiene complejo de superioridad. No es introvertido, es todo lo contrario, es extrovertido. Quiere ser visto, aplaudido, camina de una manera especial, luciéndose, etcétera. No siempre. Y el pícnico, el que es bajito, es el clásico chicharachero, como decimos aquí en México, el clásico guasista, el que es más, digamos, más llevadero con todos. Aunque en los 3 tipos de constitución física que estudiamos hay variantes, porque recuerda que el temperamento se hereda, pero el carácter se adquiere por el ambiente diverso en el cual la persona es creada. Ahora, ¿cómo te imaginas al rey David? ¿Cómo lo describe la Biblia? Más bien la Tanaj. En el caso, por ejemplo, el rey Shaul, él dice la Tanaj que rebasaba a todos del hombro hacia arriba. Pero él cayó en orgullo, tuvo complejo de superioridad, tuvo competencia, tuvo envidia contra David. Había una alteración ahí de cuestiones de la personalidad. Y fue aguerrido en cuanto a muchas cosas, pero también fue más allá de lo que le correspondía al hacer un sacrificio que solamente al profeta Samuel le correspondía. El rey David, y ya lo estudiamos también en otros temas, el rey David también alto, porque si no, no le hubiera venido, por así decirlo, a la medida la armadura del rey Saúl. Entonces también era igual alto, pero era de un temperamento diferente, porque fue un llamado especial del Eterno, un ungido especial el rey David. Independientemente de que pecó, él se arrepintió y le dolió mucho, por eso es del Salmo 51. Y de que era aguerrido, porque veamos qué guerrero fue. Entonces, este ejemplo lo estoy poniendo para ver que hay excepciones, no siempre es lo mismo. Ahora, voy a adelantar tantito para que nos dé tiempo de ver otras cosas así. Miren, todo esto de estudiar la personalidad
En el caso de un servidor, lo sigo haciendo desde que la persona es niño. Entonces, desde que la persona es niño, nosotros vemos cómo reacciona un niño. El niño pasa los 3 primeros años de su vida confundiendo las imágenes. El niño confunde las imágenes y algo es objetivo para el niño y otras cosas son subjetivas. Es decir, lo objetivo es lo que realmente existe y lo subjetivo es lo que tal vez no exista. Entonces, la gran mayoría de los trastornos de la personalidad tienen la base todo en la niñez. Si fue una niñez bonita, por así decirlo, o una niñez muy conflictiva. Entonces, todos los niños, desde que nacen hasta los 3 años, el niño confunde imágenes subjetivas y objetivas, o objetivas y subjetivas. Después de los 3 años, el niño empieza a distinguir entre lo que realmente es y lo que imagina. Por eso tenemos que educar bien a nuestros niños. El niño empieza a distinguir entre lo que es realmente y lo que imagina. Pero después de los 3 años. Yo recuerdo hace tiempo, vi una pareja, hace muchos años, tal vez unos 25 años o más, vi una pareja con un niño. El niño se quería subir a una escalera. El niño tenía menos de 3 años. El niño quería subir por una escalera y el papá le decía al niño, no entiendes que no te tienes que subir a la escalera, no entiendes que no te... Y entonces su esposa le dice, ay, si tú no entiendes con los 40 y tantos años que tienes, ¿cómo quieres que el niño de menos de 3 años te entienda? La señora dio una respuesta muy, muy sabia, aunque no sabía lo que estaba diciendo. Recuerda, el niño menor de 3 años confunde imágenes objetivas y subjetivas. Y el niño, después de los 3 años, empieza a distinguir entre lo que realmente es y lo que imagina. Ahora, en los audios de cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes, yo explico algo muy básico. Perdón que haga otro paréntesis. 1, en la primera infancia, por así decirlo, se le dice al niño, haz esto. No se le dan explicaciones porque el niño no entiende. El niño antes de 3 años está con imágenes objetivas, subjetivas y está confundiendo eso porque está en desarrollo todo su sistema, su vista, su oído, su olfato, todo. Después de los 3 años entonces ya empiezan otras cosas. En la segunda infancia a un niño se le dice vas a hacer esto por esto. Entonces cuando son muy pequeñitos se les dice vas a hacer esto. No se le dan explicaciones. No le des explicaciones, papá, mamá. Escuchen esos audios. Créanme lo que es un tesoro. Y después, cuando son más grandecitos los niños, se les da una explicación. Yo lo decía así, lo digo así en los audios. A un niño no le vas a decir, cómete tu sopita, nene, porque si no vas a adelgazar más, etcétera. No se le dan explicaciones. Cómete la sopa, punto. Si es que está sano, va a tener apetito. Cuando es más grande el niño, ya se le pueden dar explicaciones. O la niña, cómete eso porque conviene esto. Vas a ser grande, etcétera, etcétera. Vas a crecer, etcétera, etcétera. Y cuando son adolescentes, yo lo explico ahí en el audio cómo es educar a los adolescentes, se le da a escoger. Hay esto y esto. Tú eliges. Y es así como Yahweh trata a los adultos. Escoge entre la vida y la muerte. ¿Es así? Entonces, por favor, veamos todo eso y llevémoslo a cabo. Hay tantas cosas que aprender. Ahora, el niño que ya empieza a distinguir entre cosas objetivas y subjetivas, es que esto tiene que ver después con el complejo de superioridad, por eso lo estoy explicando, y de inferioridad, o el tener un buen corazón, que mucho de eso ya se trae. Entonces, el hecho de distinguir entre lo que realmente es y lo que imagina, lo va a ir
haciendo que el niño sea más, pensar más lógicamente. El niño va a ir pensando más lógicamente. Ahora, ¿por qué les expliqué esto de los niños? Porque mucha gente se queda en este nivel y ya no sigue hacia adelante. No quiero decir que sean retrasados mentales las personas, sino que les conviene, por así decirlo, quedarse en ese nivel. Es decir, decía yo, un niño de 0 a 3 años confunde todavía las cosas entre objetivas, subjetivas, las imágenes, etcétera. Un niño de 3 años en adelante, entonces ya empieza a distinguir entre lo que realmente es y lo que él imagina. Entonces va a pensar más lógicamente. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, hay mucha gente adulta que se quedó en ese nivel porque le conviene, no porque tenga un retraso. Entonces, ¿qué es lo que sucede al quedarse en ese nivel? Y eso sí me gustaría que lo anotaran. Sueña la persona, es decir, que se merece más de lo que vale. Sueña que se merece más de lo que vale. Entonces la persona no pudo superar esa etapa de la niñez y entonces va a soñar que se merece más de lo que vale. Un niño de 0 a 3 años está bien, sí, es cargado por su papá o por su mamá, una caricia, muchos besos, eso es perfecto. Y el niño no puede distinguir entre cosas objetivas, confunde las imágenes objetivas y subjetivas y después ya va a ir pensando más lógicamente. Pero entonces surge que mucha gente, decía yo, adulta se quedó en este nivel, pero por una conveniencia, y es una conveniencia que no es buena, lógico, porque es por pecado, y entonces va a sentir que se merece más de lo que vale. En pocas palabras, va a querer más apapacho, la gente va a querer ser más consentida. Es cuando las personas dicen en la quejilá, no hay amor, pero si hay amor, lo que es que aquí hay exigencia de la santidad. Y entonces es cuando psicológicamente a una persona, no es que se le etiquete, sino se dice, se quedó en la primera o en la segunda infancia y ya tiene 30 años. Es una persona rebelde, no se sujeta al Eterno y no se sujeta a nadie. Ahora, como cree que se merece más de lo que vale, entonces, ¿cómo se traduce eso en lo espiritual? Cree que se merece un llamado de parte del Eterno mayor. Cree que se merece un llamado de parte del Elohim mayor. Y es ahí cuando empiezan los problemas. Es ahí cuando empiezan los problemas y entonces, ¡pum!, estalla el complejo de superioridad. En lo espiritual, entonces, cree que se merece un llamado de parte del Elohim mayor. Y eso es lo que le pasó a Coraj. ¿De acuerdo? Y eso es lo que le pasó a Miriam y Aarón en su momento. Y después hicieron Teshuvá. Coré no hizo Teshuvá. Y se abrió la tierra y se lo tragó a él y a los suyos. Menos a sus hijos. Sus hijos dijeron, no, nosotros no nos vamos a meter en problemas con el Eterno. Creo que voy explicando claro, sí. Entonces, se va a querer un llamado de parte de Elohim que sea mayor. Abba, tú me llamaste para esto, pero creo que yo me merezco algo más. Eso ya lo había explicado en otras maneras. Ahora, en lo físico vemos el complejo de superioridad y de inferioridad. Por eso aquí en la Kehilá, las mujercitas tienen que venir con su zapato bajo. Si están malas de la columna, doy permiso que utilicen un poco de tacón, porque eso hace que la columna se enderece. Algún día lo explicaré, etcétera. Pero no más allá, porque si no, entonces eso va a ser el complejo de inferioridad por ser bajitas, y entonces se cae después en un complejo de superioridad, pero todo es vano, porque el tacón nada es. La persona llega a su casa, se quita los zapatos, tiene la misma estatura. Ahora vamos a ver qué dice nuestro don Yahshua Mashiach en Mateo 6. Mateo 6,
y verso 27. Entonces, el aspecto espiritual es importante, pero también el físico, amados Sahim. ¿De acuerdo? Busquen Mateo 6:27, cuando lo tengan me dicen un amén. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sabes? Ya eso existía, los tacones, es decir, los zapatos altos, las sandalias altas, ya existían. El orgullo ha existido desde que el hombre pecó. Yahshua está diciendo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? ¿Cómo se va a afanar? De ponerse algo en los pies para irse más alto, etcétera, etcétera. Vi mucha gente dañada de la columna por aparatos que estiran. Eso no sirve para nada. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué te está hablando? Complejo de inferioridad. Aquí el Eterno está hablando de complejo de inferioridad. Psicología en la Tanaj, en la Torah. No es un invento mío. Entonces la gente quiere tener más altura, más fuerza, etcétera, etcétera. Cree que se merece algo más de lo que tiene en lo espiritual. Cree que se merece algo más de lo que gana en dinero. Y otro problema ahí ya en lo material. Cree que se merece algo más, y voy terminando, de lo que gana en dinero. Y entonces, como cree, pero no es, decía yo que se confunde el niño entre cosas objetivas y subjetivas. ¿Sí? Como el niño se confunde entre cosas objetivas y subjetivas, cosas que son y que no son, la persona que se queda en ese nivel y no pasa hacia arriba, porque le conviene, entre comillas, cree que se merece algo más en lo espiritual, cree que se merece algo más en dinero y gasta lo que no tiene. Aparte del complejo de inferioridad o de superioridad mezclados, etcétera, entremezclados, entonces va a comprarse relojes, va a comprarse coches, va a comprarse celulares de todo tipo que no puede pagar, porque no discierne entre lo objetivo y lo subjetivo. Y es un niño adulto. Y ese fue, por ejemplo, Coré. Pero es pecado, no es disculpado por el Eterno, porque el Eterno no tendrá por inocente al culpable. Entonces, este tema de la psicología, en la Torah de la personalidad y el pecado, le demostramos lo que somos. Si el Eterno lo permite, lo